marcapasos. Me contabas que entonces hace 6 años viniste con tu hijo porque estaba... ¿Qué le pasaba a tu hijo? Él tenía, digámoslo así, como una posesión espiritual y estuvimos recorriendo por la iglesia cristiana, la iglesia católica, buscamos infinidad de cosas, hasta llegamos ya desesperados a ir a donde un espiritista, pero digamos por un consejo de un familiar, pero igual yo no permití que hiciera nada, pero a él no lo llevamos. Entonces, inclusive la otra opción era psiquiatría. El niño estuvo medicado con medicamentos, valga la redundancia, de psiquiatría porque decían que tenía esquizofrenia, porque el comportamiento de él era demasiado violento y era hacia mí especialmente. Entonces dimos y entonces él, lo que él tenía, digamos que se comía la Biblia, o sea, arrancó con la boca, arrancó, rasgó mi Biblia. No se le podía poner música cristiana, música de Dios, nada que tuviera que ver con Dios. Una vez estuvimos en Cartagena, allá también digamos que eso se manifestó lo que el niño tenía. El niño se nos perdió por las calles de Cartagena porque lo llevamos donde un sacerdote de la iglesia de la Trinidad en Cartagena y resulta que como allá habían imágenes de la Virgen, el niño tuvo una manifestación espiritual de eso maligno que tenía y de cierta forma empezó a hurgarle los ojos a la Virgen, cogió al sacerdote y de esa bufandita que ellos tienen. Se llama estola. Eso es tola, perdón. Y la cogió así y se le fue encima del sacerdote, teniendo mi hijo 11 años. Y él era un niño más bien de estatura baja, que cuando le daba esa manifestación tenía una fuerza sobrenatural. Entonces yo me ponía a orar y a orar y a orar, leía la Biblia cuando a él le daban esos ataques y me tocaba tener luchas físicas con él, con la fuerza sobrenatural y yo. Entonces un día así que recuerdo mucho, así como para dar testimonio, esa manifestación que el niño tenía hizo que me atacara y me mordiera este brazo y mejor dicho, me dejó un morado, todo esto terrible. Y el niño se arrastraba, el niño no soportaba misas, el niño una vez lo llevamos a misa y se arrastró, pues valga, digamos, suena feo, como una serpiente por debajo de las bancas de la iglesia en Cartagena, nos ocurrió eso. Entonces ya sí, digamos que fue difícil esa situación y así fue por un año, la manifestación que él tenía no dejaba que el papá y yo compartiéramos, duramos un año sin compartir la misma cama, yo no podía salir con el papá porque lo que él tenía no dejaba. Y entonces, así como un resumen. Entonces un día yo sentí en mi corazón que tenía que ir al 20 de julio a confesarme. Y yo fui y me confesé y en una de las confesiones yo le comenté eso a un sacerdote. El sacerdote me recomendó este lugar, que viniera, así. Y yo vine con mi hijo y se lo traje a usted. Y usted oró por él, le habló y todo eso. Y ya el resto de veces vinimos fue el papá y yo. Entonces cuando resulta que en un día hubo como una reunión de niños acá un domingo, que era solo niños, con los papás, que les daban galletitas y todo eso. Sí, nosotros dábamos el último domingo de cada mes, fiesta Sí, para niños. Exacto. Fiesta oración. Y nosotros vinimos aprovechando para que los niños se sintieran más en confianza, tanto mi hijo más pequeño en ese momento, el hermanito, como mi hijo que tenía la situación. Y resulta que mi hijo estaba tranquilo, el que tenía como la manifestación espiritual, pero resulta que ese día, cuando empezaron la oración de liberación, a la que se le manifestó todo fue a mí. Entonces yo empecé ahí a sentirme mal, a tener unas manifestaciones raras y resulta que yo terminé en medio de todos los niños mirándome alrededor, así como en cruz, acostada, y me hicieron liberación a mí. Y a partir de ese momento ya empezamos a ver el cambio en mi hijo. Y hoy día mi hijo tiene 17 años porque mi hijo no podía ir al colegio, mi hijo no hablaba, o sea, perdió el habla, pero así, como ido. Y ya hoy día mi hijo tiene 17 años, este año se graduó de 11, ya tiene su novia, tiene una vida normal, es deportista, ahorita ya va a ingresar a la universidad y pues gracias a Dios que nos guió hasta aquí todo eso. Inclusive para yo llegar aquí, primero fue porque yo me dediqué a orar a los pies de la cama de mi hijo que tenía la manifestación, el rosario durante 9 días.
pidiéndole a Dios que me devolviera a mi hijo normal y que él tuviera una adolescencia normal. Y ahí fue cuando empezó el proceso, que ir al 20 de julio, que aquí, allá, así como esas pisticas que Dios le da a uno para, como para empezar ese proceso de sanación y liberación. Eso es. Amanda, muchas gracias. Bueno.